No les voy a decir el título de la palabra aún. Bueno, muy buenas tardes. Somos Vino Nuevo, Casa de Oración. Queremos darte la bienvenida un domingo más con este fuerte aplauso. Queremos bendecir tu vida, declarar y creer que lo que Dios trae en esta tarde va a bendecirte grandemente como a cada uno de nosotros. Lo creemos, ¿no es cierto? ¿Creemos que Dios nos va a bendecir en esta noche? Bien. No es una palabra revelada, no es una palabra que no han escuchado. Es una palabra que viene, yo creo con todo mi corazón, que viene a inyectar a aquellos que están necesitando de esta palabra, que aún no la voy a decir. El Espíritu Santo viene a inyectarnos, amén. ¿Y por qué les digo que no les quiero decir la palabra en sí? Porque cuando yo comience a leer, ¿sí? Yo en un momento voy a levantar mi mano y les voy a pedir a los que realmente lo sientan en el corazón, lo griten, ¿sí? El que sepa de lo que voy a estar hablando, yo les voy a pedir que el que sienta con su corazón, ¿sí? Y lo crea, lo grite. Amén. Escuchen esto. Esta palabra misteriosa, ¿sí? Y se los voy a leer, lo anoté, y se los voy a leer de corrido, ¿sí? Escuchen esto. Esta palabra en Cristo Jesús es un don de Dios. Es preciosa, es santísima. La acompaña el arrepentimiento y la sigue la conversión. Las Escrituras fueron escritas por esta palabra. No, tranquilos, el que vaya teniendo ahí en mente, váyase preparando. La predicación debe producir esta palabra. Por ella se obtiene perdón de pecados, justificación, salvación, santificación, luz y vida espiritual, vida eterna, descanso en el cielo, edificación. Por esta palabra somos preservados, adoptados, tenemos acceso a Dios. Es una herencia de las promesas de Dios. Es imposible agradar a Dios sin esta palabra. Es esencial para recibir con provecho el Evangelio. Es necesaria para la milicia cristiana, para cada uno de nosotros. El Evangelio es eficaz por medio de esta. Produce esperanza, produce gozo, produce paz, confianza, valor en la predicación. Es necesaria en la oración. Los creyentes por ella viven, permanecen en pie, andan, alcanzan buen testimonio, vencen al mundo, resisten al diablo, somos sostenidos. Los creyentes deben ser fuertes en esta palabra, permanecemos firmes en esta palabra. Se ora por el aumento. La verdadera, ahí, se da a conocer por sus frutos. Es más, sin frutos es muerta. Todo debe hacerse y a veces es sometida a prueba por la aflicción. En su protección ilustrativa la vemos como el escudo y como la coraza. Y sigue diciendo, vemos ejemplos, y le doy gracias a Dios por la vida de Silvina. Vemos ejemplos en Abel,
en Abraham, en Caleb, Enoc, Noé, Isaac, Jacob, Job, José, Moisés, Gedeón, en los discípulos de Cristo, en Esteban, en el etíope, en la mujer pecadora, en Pablo, en Pedro, en los romanos, en los tesalonicenses, en los samaritanos. Los que no son de Cristo no la tienen, porque Cristo es el autor y el consumador de la... Amén, amén, amén. Sí, Señor, así es, así es. Así es, Jesús es el autor y es el consumador de la fe, ¿sí? Y yo, les digo la verdad, no tenía esta expectativa, ¿saben? No tenía fe en ustedes, por así decirlo. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pero lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer igual. Quiero individualizarlo para que en alguna medida les pueda quedar impregnado en el corazón cada una de estas palabras. Y quiero decirle, por ejemplo, quiero decirle a Santiago que por la fe fuiste justificado. Quiero decirle, por ejemplo, a Mario Cereda que por la fe fuiste salvado. A Marta quiero decirle que la fe te edifica. A Ariel le quiero decir que sin la fe es imposible que podás agradar a Dios. A mi esposa, a Sonia, le quiero decir que es necesaria para la milicia cristiana, para tu milicia, para tu tarea. Quiero decirle a Andrea, ¿sí?, que por la fe vences al mundo. Quiero decirle a los jóvenes que están acá, a ver cuántos jóvenes hay acá. Levanten la mano los jóvenes que hay acá. Jóvenes de Cristo, Joaquín, Alejandro, los voy a nombrar, Gina, ahí, Carolina, Paula, por la fe en Jesús, resisten al diablo. Es nuestro escudo, es nuestra coraza que Él nos ha dado. Nosotros cuando leemos, cuando a alguien le pregunta entre nosotros, ¿sí?, decimos, che, ¿y qué es la fe? ¿Y qué decimos inmediatamente? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como lorito, ¿eh? Es como, pero wow. Si bien la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero ¿cuánto hace la fe en nuestras vidas? ¿Cuánto hace la fe en nuestros corazones? Todo lo que produce, todo lo que nos da, es una herramienta, es un fruto del Espíritu poderoso. Hoy tenía la oportunidad de compartir en Palmira con muchos hermanos que fueron de acá y es hermoso poder ver esas personas que están dando sus primeros pasos y que reciben esta palabra de fe, ¿sí? Porque quizás nosotros, por eso les decía hace un ratito, no es una palabra nueva, no es una palabra revelada, pero entiendo y creo con todo mi corazón de que necesitamos ser renovados en la fe. Necesitamos ser renovados, ¿sí? Hay muchos que necesitan escucharla por primera vez, pero nosotros que ya la hemos escuchado, necesitamos renovarnos. Quiero centrarme específicamente en la fe como la confianza que nos hace esperar en Dios, ¿sí? La fe como la confianza que nos hace esperar en Dios. Y escuchen esto, veamos o no el resultado, ¿sí? Porque ya voy a leer un versículo un poco más adelante, pero hay personas que han caminado, que la han luchado, ¿sí?, teniendo fe en una promesa que Dios les había dado y ellos no pudieron ver la promesa. ¿Quién se les viene? ¿Quién vivió algo así? Moisés. Moisés, Dios le había prometido su tierra. Pero ¿qué dice la palabra? Que la vio de lejos.
Pero ¿saben una cosa? Yo creo con todo mi corazón de que Moisés se debe de haber alegrado, porque por más de que él no la hubiera visto, sí la iba a ver sus generaciones. ¿Y qué te quiero decir, iglesia, en esta noche? De que por más de que vos no veas la promesa que Dios te hizo, militala, caminala con fe, creyendo, porque si no la ves vos, la va a ver tu generación, la van a ver tus hijos, y si no la ven tus hijos, la ve la iglesia que va a continuar, la iglesia que sigue, la iglesia que va a avanzar, la iglesia que viene detrás de nosotros, va a ver esa promesa que Dios nos ha hecho. Caminemos con confianza, creamos en que Dios es fiel y verdadero, y que todo lo que Él cumple, todo lo que Él promete, lo cumple. Anotaba un poquito acá y daba algunos ejemplos. Pame, si querés, me comunico con Pamela, que ha sido mi asistente esta mañana. Vamos a hacer, si me dan el ok, Pastora Jessica, una pequeña dinámica para demostrar algo, ¿sí? Yo esta mañana comentaba, y yo sé que ustedes saben que es así, vivimos en tiempos acelerados. Creo que ya me han escuchado decirlo esto. Vivimos en tiempos de lo ya, de lo instantáneo, ¿ah? De ir al supermercado y comprar las sopitas. ¿Ah? No le vamos a dar el chivo a nada. ¿Ah? Llegamos a la casa, las preparamos y listo, tomamos las sopitas. De levantarnos y de calentar el café en el microondas en un minutito y medio, listo, tomamos, ya tenemos nuestro desayuno. Y así un montón de cosas. Y hoy, mi hija, Emma, la más chiquita, y todos los que son papás de niños de esa edad, díganme si estoy equivocado, solamente es mi hija. Pero el sistema te plantea tanto, ya, ¿sí? Que estábamos ahí con Emma y me dice, ya quiero el celular. Ya dame el celular. ¿Ah? ¿Es mi única hija la rebelde o hay algún otro niño? Gracias, Silvi, gracias. Entonces, es tanto lo que el sistema nos mete de lo inmediato, de lo ya, de lo instantáneo, ¿sí? Que muchas veces eso nos juega una mala pasada cuando tenemos que esperar en una promesa, cuando tenemos que tener fe, esperando en una promesa, confiando en lo que Dios nos ha dicho. Y esta mañana les decía, lamentablemente decía yo, Dios no se prende en esa, ¿saben? Dios no se prende en las cosas ahí, en el ya, te lo doy ahora. Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis con comillas, con negritas y todos los firuletes que quieran ponerle. Yo sé que se ha predicado de repente de Dios, de que Dios hace de un segundo para el otro, puede hacer un milagro. Pero justamente yo quiero que puedan contextualizar, ¿sí? Cuando Dios llevó adelante sus de repente, fue para mostrar su poder sobrenatural en esta tierra, ¿sí? ¿Cuántos ejemplos vemos? Y de repente las cárceles se abrieron y de repente fue sanado. Tu fe, ¿qué le dijo a la mujer cananea? Tu fe te ha salvado, tu fe ha sanado a tu hija, ¿sí? Ya está hecho, le dijo. Pero en cuanto a la fe que tiene que ver con la confianza, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener para con Dios, Él tiene un trato especial y particular, ¿sí? Y escuchen esto, escuchen lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia.
paciencia. El Señor quiere que podamos aprender a ser pacientes, a esperar, a tener confianza en Él. ¿Y saben qué? Por eso, cuando cantábamos hace un ratito, tengan por seguro, amados hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Tengamos paciencia, tengamos confianza. Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Ahora sí. Vamos a hacer pasar a Pamela. Es un ejemplo sencillo. Capaz que ustedes ya ven los dos globos y van a decir, ya lo he visto, o no sé. A ver, ¿alguien? ¿No? Bien. Entonces, en este globo vamos a representar a nuestra vida sin fe, ¿sí? Entonces, como decía Santiago, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir momentos difíciles donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Entonces, vienen esos momentos difíciles y nuestra vida decae, nuestra vida explota y queda en la nada, ¿sí? Quedamos derrumbados, quedamos sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, desmoralizados, porque cuando viene la situación difícil y no creemos y no confiamos en Dios, nosotros no podemos, ¿sí? Nosotros solos no podemos. Nuestra fe tiene que estar sustentada en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es el Dios de lo imposible, es el Dios al cual nosotros hemos creído. Y ahora, ahí mi asistente lo hizo un poquito más pequeño, pero no hay problema. Vemos nuestra vida. Perdón. No, lo probamos esta mañana por lo menos salió. Vemos nuestra vida con fe. Y vienen los momentos de dificultad. Viene la dificultad en tu casa, en tu familia, en el trabajo. Pero cuando tu vida está con fe, este globo no tenía que reventar. No hay problema. Dale un fuerte aplauso a Dios igual. ¿Saben por qué? Yo creo que saben por qué me pasó, porque esta mañana lo probamos y dije lo mismo. Y yo creo que Dios en esta mañana tuvo misericordia de mí y me dijo, confesaste algo totalmente contrario, porque yo les decía a las chicas de esta mañana, vayan trayendo el secador, vayan trayendo las cosas. Entonces el Señor tuvo misericordia y me la dejó pasar. Hoy quiso probar mi fe el Señor. ¿Sí? Y no tendría que haber dicho nada, tendría que haber seguido con la dinámica como debía ser, ¿sí? Pero ¿qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando vienen dificultades y nuestra vida, ¿sí?, está posicionada con una fe verdadera en el Señor, esas dificultades, esas pruebas, ¿sí?, lo único que van a hacer va a catapultarnos a otro nivel. Amén. Bien. Escuchen, Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice lo siguiente. Por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Hablábamos también esta mañana, Abraham, si no me equivoco, cuando recibió la palabra, la promesa de parte de Dios, tenía 75 años, más menos, 75 años. Cuando va a tener su hijo,
ya tenía 100, más menos 100 años. Entonces, es para que podamos meditar en el ahora de nosotros, en el año 2023. ¿Cuánto esperamos? ¿Cuánto aguardamos a la promesa de Dios? ¿O me pasa a mí solamente de que quiero las cosas ya, como les decía hace un rato, y me canso de esperar y empiezo a querer hacer las cosas con mis propias fuerzas o como a mí me parece y termino siendo como este primer globo que veíamos recién, ¿sí? Pero esta palabra, la vida de Sara, la vida de Abraham, ¿sí? Silvina decía que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la vida de Abraham y la vida de Sara, estamos oyendo, estamos escuchando palabra de Dios. Y yo cuando leo esto, me llena de fe, que cuando viene y Dios me habla y me da una promesa, digo, Señor, si este varón esperó 25 años, y no solo eso, sino que sus condiciones no eran las mejores, como para decir, sí, puedo esperar tranquilo, como quizás uno de 20, 30, 40 diría, sí, todavía tengo la posibilidad de ser papá, de ser mamá, pero si vemos, Abraham, Sara no tenían las condiciones, ¿sí? Es más, Sara dice que era estéril, pero escuchen, esto me llamó poderosamente la atención. Sara, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Y yo quiero decirles y animarlos, ¿qué promesas Dios te ha hecho? Pueden ser promesas individuales, promesas muy particulares, promesas directas, así, donde Dios te ha hablado directamente y te ha dicho algo, pero pueden ser promesas que vos estás leyendo y creyendo de su palabra, porque hay miles de promesas en su palabra. Uno a veces dice, ay, a mí Dios no me ha hecho ninguna promesa. Hermano, lee la Biblia, abrí la Biblia y vas a ver que vas a tener miles de promesas, ¿sí? Que están escritas para vos y para mí. Entonces, esperemos, tengamos confianza, porque fiel es el que nos ha hecho la promesa. ¿Cuántos padres que están en este lugar tienen a sus hijos lejos de Dios, separados de Dios, distanciados? Dios te quiere decir en esta noche, tenés fe, tenés confianza de que ellos van a volver a mi casa, de que ellos son parte de esta familia, de la familia de la fe. Tenelo por seguro, tenelo por seguro. Aquellas personas, hombres, mujeres, que están solos aquí, que vos sos esposa y no tenés a tu esposo al lado, que sos esposo y no tenés a tu esposa al lado. Tené la fe puesta en Dios, la certeza, la seguridad, la confianza en que esa persona, tu compañero, va a llegar a los pies de Cristo, va a llegar. Créelo, créelo, porque va a ser así. Cuando leía y meditaba un poco en la palabra, también dice de que la fe nos es dada por una medida, ¿sí? ¿Sabían eso, no es cierto? Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando leí este versículo, me voy a dar un permitido. Dios, yo sé que me va a dar este permitido de correrme 1 grado o 2 grados, ¿sí?
de la prédica central, que es la fe. Pero para decirles esto, amada congregación, muchas veces tenemos una medida de fe por la gracia de Dios un poco más alta que la de un hermano. ¿Y saben qué? Muchas veces somos piedra de tropiezo para ese hermano. Muchas veces desestimamos a nuestro hermano porque no tiene la misma medida de fe que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué les digo que quería correrme 1 grado o 2 grados? Porque es necesario, iglesia, que podamos entender, que podamos esperar. Si hay alguien que tiene una medida de fe en cuanto al servicio, en cuanto al amor, en cuanto a la esperanza, en cuanto a la fe mayor que otro hermano, tranquilo, espéralo, no seas piedra de tropiezo. Hay una palabra más puntual que Dios me daba. Resaltamos la debilidad de nuestro hermano. Cuando nosotros nos creemos superiores porque tenemos una medida de fe mayor que la de nuestro hermano, muchas veces llevamos acciones adelante, muchas veces decimos cosas que terminan exponiendo y sacando a la luz una debilidad que nuestro hermano tiene. Y ¿saben una cosa? Acá vino nuevo, pero toda la iglesia en general, somos el cuerpo de Cristo, por si no lo sabían. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? La función que cumple Noelia la cumple ella y no la cumplo yo, pero la necesito. Y lo que yo hago no lo hace ella y ella lo necesita. La medida de fe que tiene Matías no es la misma medida de fe que tiene Pamela, pero se complementan en el cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo, no podemos estar sacándonos o echándonos en cara. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué no sirve tanto? ¿Por qué no ama tanto? ¿Por qué no tiene tanta fe? Tranquilos, ¿sí? Seamos pacientes, esperemos en Dios los procesos de cada uno. Mientras tanto, nosotros cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Bien, volvemos entonces. Escuchen esto. ¿Recuerdan que hace un poquito más atrás les decía de que tengamos fe, veamos o no veamos, ¿sí? Y tenemos fundamento y sustento en la palabra, donde nos insta a esto, y está en Hebreos capítulo 11, versículo 39, y dice, y aunque por medio de la fe todos ellos, habla de todos los que les nombré hace un rato, ¿sí? Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido, ¿sí? Y ustedes dicen, pero qué bajón, ¿cómo? Pero volvemos a lo mismo, vuelvo a resaltar esto. Si no lo recibís vos, lo que estás haciendo hoy, lo estás plantando para que lo pueda cosechar la generación que viene. Amén. Iglesia, hoy tenemos la oportunidad dada por el Señor Jesús de poder llevar adelante obras de fe para que veamos nosotros o las generaciones que vienen. Y digo obras de fe, porque ¿qué dice su palabra también? Que la fe sin obras es muerta. Estamos por entrar, como ustedes saben, en un tiempo donde muchas personas pueden conocer a Jesús. Si bien sabemos que podemos y tenemos que predicar cada día de nuestras vidas,
cuando tenemos la oportunidad en el lugar donde nos encontramos. Pero hoy, dentro de poquito, viene Invasión del Amor de Dios, donde podemos salir como iglesia juntos a predicar. Entonces, lo que Dios ponía en mi corazón, ¿desde dónde le vas a ir a predicar? ¿Desde qué fundamento vas a ir a predicar? Vamos a ir a predicar. Desde el fundamento de, sí, Dios te ama, Dios quiere que vos seas parte de Él, porque Jesús dio su vida por vos, ¿sí? Y le vamos a señalar ahí, los que todavía tenemos la remera, ¿ah? Le vamos a señalar, y está buenísimo porque es una estrategia evangelística, ¿sí? Pero qué hermoso poder predicar con fe, que ellos puedan ver el testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Porque si vos y yo hoy estamos en este lugar, estamos sentados en este lugar, escuchando, alimentándonos de su palabra, teniendo la oportunidad de adorar, de alabar al verdadero Dios, al gran yo soy, es porque un día vino una persona de fe a hablarnos de Cristo y nosotros pudimos ver el testimonio, porque por obras esa persona vino a predicarnos de Cristo. Yo siempre reconozco que hoy no ha venido, pero reconozco a la vida de mi hermano, la vida de Juan Manuel. Y siempre se me quiebra un poco la voz porque es digno de reconocer la obra que Jesús hizo en su vida. Entonces yo veo de que Él, por fe, llevó adelante obras. Y esas obras a mí me alcanzaron porque vi tal testimonio en su vida de lo que Jesús había hecho en Él, que me terminó convenciendo, ¿sí?, el testimonio de fe que yo vi en Él. Entonces, iglesia, yo les animo y me animo a mí mismo a que cuando salgamos a predicar, lo hagamos con el testimonio de fe, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ya vamos finalizando, vamos terminando. Es más, ya terminamos. Quiero terminar con esto. Hay una palabra que Jesús dice acerca de la fe. ¿Y a qué la compara la fe? Con una semilla de mostaza. Y ustedes saben de que la semilla de mostaza es el grano más pequeño, pero dice también su palabra que cuando esa semilla brota, crece el árbol, es hermoso cómo se da, ¿sí? Bueno, y ahí dice Jesús que los pájaros vienen, que anidan, que comen, que se resguardan, ¿sí? Yo les animo, congregación de Vino Nuevo, que por más que sea la fe, esta fe que Jesús nos pide, pequeña, chiquita, como un grano de mostaza, pero ¿saben cuál es la clave de todo, de esta fe pequeña? Que sea auténtica, que sea auténtica, que sea verdadera, que no tenga dobleces, que nuestra fe se mantenga firme, que nuestra vida pueda permanecer en una fe inamovible. Este grano de mostaza, esta fe pequeña que nuestro Señor Jesús nos pide, debe ser auténtica, genuina, que cuando venga esa dificultad, que cuando venga esa adversidad, que cuando venga esa prueba, podamos mantenernos firmes en la fe que profesamos, creyendo de que esa prueba nos va a llevar a otro nivel de fe, porque Dios no es un Dios malo que pone pruebas o que pone aflicciones para complicárnosla, para hacernos la vida más complicada. No, es porque quiere probar cuán confiamos en Él,
¿Cuánta confianza tenemos? ¿Cuánto dependemos de Él? Congregación, Dios en esta noche quiere inyectarnos por su Espíritu Santo una medida de fe aún mayor de la que hemos venido trayendo para que podamos creer en lo que Él nos ha prometido y lo podamos ver cumplido. Cierro con esto, que Dios lo puso en mi corazón hace un ratito cuando estaba ahí sentado. Dios prometió a Vino Nuevo 2 obras, las vimos, ¿sí? Las vemos ya levantadas, vimos su promesa cumplida. Ahora, perdónenme que sea insistente, pero Dios lo pone en mi corazón, ¿saben? No es que yo sea el pesado, Dios lo pone en mi corazón. Vemos la promesa cumplida de 2 obras que se han levantado. Y leíamos hace un rato que la fe sin obras es muerta. Llevemos adelante, iglesia de Vino Nuevo, la obra, ¿sí?, de ser parte de estas congregaciones que se han levantado. Porque vimos cumplida la promesa, pero ahora tenemos que seguir caminando para que esta promesa pueda seguir creciendo. No se trata de que Dios prometió 2 congregaciones, 2 obras, las vimos levantadas y listo, nos quedamos porque ya está. Ya vimos la promesa cumplida, no tengo más nada que hacer, solamente creí en su momento de que Dios lo iba a hacer y Dios lo hizo, pero no termina ahí, iglesia de Vino Nuevo, no ha terminado ahí. Dios quiere que levantemos obras de fe, que llevemos adelante obras de fe. ¿Y de qué forma? Siendo parte. A los jóvenes hace un tiempo atrás les habíamos puesto como el desafío de que por lo menos una vez al mes, solo una vez al mes, pudieran ser parte de un domingo en la mañana, de ir a la obra de Yagnoni o de ir a la obra de Palmira. Perdón, pastores, si no lo consulté con ustedes, pero quiero animarlos a que puedan tomar y ser parte de este desafío. Una vez al mes, solamente un domingo, sean parte de esa obra, de esa promesa que Dios ha levantado, que Dios cumplió, porque Él fue fiel. Ahora nos toca a nosotros ser fieles a Él. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo a Él porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que nos ha prometido y lo ha cumplido. Amén. Le voy a pedir a los ministros de la alabanza que puedan subir. Queremos saludarte como congregación, como iglesia de Vino Nuevo, darte gracias por estar, por seguirnos, por escuchar un domingo más esta palabra. Anhelamos con todo el corazón de que haya sido de bendición y que Dios haya puesto esa medida de fe que estás necesitando en este tiempo, en esas pruebas, en esas aflicciones, en esos momentos de dificultad. Busca a Dios, cree en Él, de que en Él vas a tener la victoria, depositando tu confianza y teniendo fe en Él. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bien, iglesia,